Gloria a Dios, amados hermanos. Realmente es un privilegio vernos a los años, amados hermanos, y saber que Él también está trabajando duro por el sector de allá, donde Él mismo dice, roncan los diablos. Así es, verdad es eso. Allá hemos podido ver al mismo diablo. Bueno, amados hermanos, tenemos una nueva prédica o una nueva serie. Esta serie es titulada la serie de apología, donde muchas iglesias no tienen, donde realmente deberíamos conocer y deberíamos saber para poder defender el Evangelio. Y en realidad somos ignorantes. Cualquier secta, cualquier situación que venga a pegarse a nosotros, no sabemos qué decir, no sabemos cómo defender, se burlan de nosotros como cristianos, etcétera, etcétera. Es porque no estudiamos ni siquiera nos preparamos. Así es que vamos a tener una serie más o menos, de unas 5 o 6, tratando, amados hermanos, de enseñar a la iglesia cómo defenderse. Tenemos nuestros hijos mismos que van a la universidad y en la universidad les enseñan que no existe Dios. ¿Cómo defienden ustedes? ¿Verdad? Entonces se habla de la teoría de la evolución. ¿De qué evolución? Muchos ni siquiera saben de qué está hablando. Se habla de la teoría de Charles Darwin, no saben. Se habla, amados hermanos, y así infinidad de cosas y no sabemos qué decir, cómo defender. Se habla de la doctrina de los católicos y no sabemos qué decirles. Ahora que está este padre Luis Toro, está casi a nivel de Sudamérica, ya lavando el cerebro absolutamente a todos, y está mintiendo, porque no es otra cosa más, está diciendo de que los cristianos están saliendo de la cristiandad y están entrando a la iglesia católica. Esa es una falsedad. Entonces este señor prácticamente es apologista, y apologista es defender realmente la doctrina donde uno está. Yo no soy apologista, pero he estudiado para poder defender igual la iglesia, para poder defender en realidad lo que Cristo enseñó. Así es que vamos a dar una pequeña introducción para que ustedes puedan entender, y va a ser de agrado estudiar esto. Les recomiendo un esfero, les recomiendo una hojita para que puedan anotar, porque no creo, amados hermanos, si yo con tantos estudios que tengo también me olvido, no creo que sean tan capaces de guardar toda la información. En realidad yo no guardo. Cuando tengo así, no discusiones, sino enfrentar la doctrina, me olvido prácticamente muchos versículos bíblicos. Entonces es continuamente de estar estudiando, continuamente de estar batallando, continuamente de estar, amados hermanos, ahí leyendo. Entonces este título es Fundamentos de la hipótesis para ver o interpretar al mundo bíblicamente. Entonces, ¿cómo ven, amados hermanos, el mundo, las personas científicas, cómo ven las personas estudiadas que tienen títulos, ven distinta manera como vemos nosotros el mundo? Entonces ahí viene la teoría de la evolución, viene la teoría del Big Bang y tantas cosas. Entonces, ¿cómo defendemos? Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, en el libro de Romanos. En el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Y nos podemos poner de pie un momento para orarle al Señor. Querido Dios, Padre eterno, ponemos, Señor, esta serie en tus manos para que tú seas el que ilustres, para que tú nos enseñes a través de su Santo Espíritu y podamos entender y podamos, Señor bendito Dios, de la misma manera enseñar, con amor, con denuedo, Señor, tu palabra. Esto te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Entonces dice Romanos capítulo 12, versículo 2:
un pasaje muy conocido por todos, donde dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, si nosotros comenzamos a persuadir este versículo bíblico, nos vamos a dar cuenta de algo. Vamos a ver que tiene dos cosas importantes que nos habla aquí. La primera, amados hermanos, dice que nosotros transformemos nuestra mente a Dios. Y la otra, amados, dice que no estemos conforme a este siglo. En otras Biblias dice, en vez de siglo, dice mundo. Entonces, miren, la Biblia nos está dando dos argumentos que debemos entender en este versículo. Hablando espiritualmente, hay dos grandes males luego del pecado que aquejan al mundo. Debemos entender primero qué es el conformismo o el confort, amados hermanos, que tiene cada persona. Hablemos de este primero. El confort está, dice, en las personas pobres espirituales, o sea, aquellos que creen que no tienen necesidad de Dios. Quizás tienen un buen negocio, un buen empleo, una buena posición, unas propiedades que le permitan vivir holgadamente, una familia que les suple todo lo necesario, unos estudios que quizá lo mantienen muy solicitado, un negocio ilegal que deja jugosas ganancias, unas fuerzas físicas para poder trabajar, una buena pensión, etc. Tenemos tantos ejemplos para poner. Ante este panorama y la ausencia, amados hermanos, de nubes grises en el horizonte, dichas personas pensarán que lo tienen todo y que buscar realmente a Dios realmente no es necesario. Aquí es donde muchos blasfeman, fracasan contra Dios y dicen, mi Dios es el dinero, si no trabajo no como, mi Dios es mi sabiduría, si yo no estudio no soy nadie, mi Dios es mi fortaleza física, mi Dios es mi belleza, y así podemos tener muchos argumentos más. En el conformismo están todas las personas que se conforman con la manera como están viviendo y haciendo las cosas. Dicen en sus corazones, trabajo toda la semana, llevo a mi hogar todo lo que se necesita, desde el viernes estoy de rumba y el domingo salgo a pasear con toda mi familia. Sea donde un amigo o sea una finca, a un balneario, a un río o a la playa. Y en cuanto a la búsqueda de Dios, que Él mismo se dé cuenta, amados hermanos, que no. Dice siempre, no tengo tiempo para leer la Biblia, mucho menos para ir a la iglesia. Además, pienso que mi Dios es tan grande en amor, que me salvará y no me dejará ir al infierno. ¿Cuántos han pensado de esa manera? ¿Cuántos tienen realmente ese pensamiento? Verás que muchas veces, yo no voy ante nadie a acusar, no, pero muchas veces hemos pensado así. Y estamos dando realmente una limosna a Dios de tiempo. Y no es eso digno. Entonces, ¿cuál de estos caminos, amados hermanos, es el más perjudicial, para el hombre? Realmente el conformismo, el ser conformista. Otra, el confort. Estar en las situaciones de si tengo dinero y no quiero que nadie me moleste. Son dos cosas, amados hermanos, que nos amargan. Y esas dos cosas son las que nos van a llevar al infierno. Entonces, una vez que vemos la palabra santa de Dios, como dice el apóstol Pablo, nos comenzamos a dar cuenta a lo que Él va a ir paulatinamente. Miramos en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4,
donde dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, el apóstol Pablo en la iglesia de Corintios habla perfectamente bien que hay otro Dios, amados hermanos. Del Dios que nosotros conocemos, a Yahweh de los ejércitos, o a Jehová, a nuestro Señor Jesucristo, dice que hay otro, y ese Dios, amados hermanos, es del mundo. Entonces, ¿quién es y de quién está hablando? Es de Satanás. Y la Biblia lo dice, el Dios de este siglo. Entonces indica que Satanás es la mayor influencia sobre los ideales, la mayor influencia sobre las opiniones, sobre las metas, la esperanza. Entonces, su influencia abarca también, debemos decirlo, la filosofía de este mundo, la educación, el comercio, los pensamientos, las ideas, especulaciones y falsas religiones de este mundo están bajo el control. Y todo esto, amados hermanos, ha surgido mentiras y engaños. Lógicamente vemos que gente se levanta extraordinaria y comienzan a hacer libros, comienzan a decir que son científicos y por último le hacen a un lado a Dios. La palabra santa de Dios es negada. Pero ¿qué nos dice Dios, amados hermanos, en su palabra? El segundo punto que veíamos, decía, no os conforméis a este siglo. O sea, que no estemos afanados en las cosas del mundo. Es decir, que no nos conformemos a las cosas de lo que está dándote el diablo, lo que te está sirviendo en bandeja de plata. Que por muy buenas que parezcan, en ninguna de ellas encontraremos la vida eterna que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Fuera de que van pasando y se van desapareciendo, amados, porque aquí la tierra nada es constante, a excepción del conocimiento de Dios y su sabiduría. Por lo tanto, somos llamados a cambiar nuestra mente, y eso la Biblia se refiere a nacer de nuevo, y de hecho su palabra es la que nos transforma a través de su Santo Espíritu. Amén. Las personas que no han sido renovadas en realidad están con sus mentes y sus pensamientos caídos a este mundo diabólico, a este mundo satánico que nos deja realmente preocupados. En 1 Corintios 1:20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Verdad que sí? Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo. Vemos nosotros dentro de la filosofía, vemos dentro del campo científico, en las universidades, cómo tergiversan y cómo engañan a los jóvenes, cómo meten la evolución, cómo meten, amados hermanos, de Charles Darwin, del Big Bang y tantas cosas. Y nuestros hijos vienen a nosotros a también predicarnos lo que ellos están recibiendo en la universidad. Y bajo nuestra ignorancia, sin darnos cuenta, nos dejamos gobernar de su predicación. Y nos ponemos en duda, nos ponemos en queja. Y no sabemos a dónde recurrir, porque en la palabra de Dios, si tú no entiendes, no vas a encontrarlo. Es por eso que habla del poder de su Santo Espíritu para poder entender las cosas maravillosas espirituales. Entonces el cristiano debe saber que está en constante guerra contra toda acechanza que tiene el mundo, y este mundo es gobernado por Satanás. El enemigo ha venido lavando el cerebro a millares de hombres y creen que con sus estudios, como dije, filosóficos, científicos, pueden rechazar a Dios que los creó. Eso se está viendo ya en la actualidad. Eso estamos viendo a través de nuestros hijos, que son los predicadores realmente del diablo. Entonces veamos cómo ve e interpreta el mundo sobre la creación de Dios. Lo primero que debemos saber es que en este mundo hay un conjunto de creencias
Es una estructura de pensamientos que observamos a nuestro alrededor. Es lógico que cada uno tiene su pensamiento o su cosmovisión, totalmente, amados hermanos, fuera de la Biblia. No piensan dentro de la Biblia, sino cada uno tiene su cosmovisión o su pensamiento fuera de ella. Y eso es totalmente falso. En este mundo muchos se identifican con muchas cosmovisiones o interpretaciones de este mundo. Entonces nosotros voy a nombrar solamente algunas de ellas, porque hay muchas y hay que estudiar una a una, y Dios quizás nos dé ese privilegio para estudiar una a una. La cosmovisión o el pensamiento, amados hermanos, o la interpretación del naturismo. Esta enseñanza dice que tiene propiedades y causas naturales y que lo sobrenatural no existe. Este pensamiento se ha metido en el darwinismo. Entonces, por eso muchos dicen que venimos ¿de dónde? Del chimpancé, del mono. Entonces yo no veo que tienes orejas de chimpancé, no veo que tienes rabo, yo no veo que tienes los brazos largotes que te pasan en los brazos normales del ser humano. Que yo en realidad pueda darles, amados hermanos, un video que existe de un científico que les sigue a todos estos mentirosos, donde ellos tratan de hacer los huesos para poder afirmar que realmente venimos de una evolución. Todo eso es falso. ¿Por qué razón? Si nos ponemos a pensar y estudiar un poquito, en la Biblia nos habla, amados hermanos, que los ancestros, Adán, Eva y todos ellos, aún David, estaban en cuevas. Tenían, dice, barba, ¿verdad? Algunos dicen que se cubrían ¿con qué? Con la piel de los animales. Entonces todo eso confunden y dicen que eran, amados hermanos, de los monos vienen realmente ya haciéndose humanos. Están totalmente equivocados. Eso lo tenemos que ir estudiando suave, suave, ir digiriendo, amados hermanos. La segunda cosmovisión del materialismo. Ellos dicen que el mundo consiste en la masa, consiste en la energía, en la materia, ¿verdad? ¿Han escuchado gente que está a su alrededor? No, tienes que hacer la posición del loto para encontrarte realmente con los ángeles, etcétera, etcétera. Tenemos otra cosmovisión que se llama idealista. Es la existencia de los mundos opuestos, es de las ideas que son espirituales, eternas, perfectas e inmutables, y de las cosas materiales y sensibles, que es una sombra de lo primero, y el hombre dice participa de los dos mundos. Se envilece con la materia y se ennoblece con una mayor participación en las ideas. Entonces miremos cómo tienen distintos pensamientos, y tú esto vas a encontrar libros. Tenemos otro pensamiento que es la cosmovisión del ateísmo. Esta es la negación total de la existencia de Dios. Eso dan en las universidades. Y es de esa manera como, amados hermanos, atacan a los cristianos, atacan a toda persona que creen en el Señor. Tenemos otro que se llama hedonismo. Es la escuela filosófica y doctrina moral que considera el placer como el único y supremo bien de la existencia humana, de modo de la satisfacción que se convierte en el único fin y fundamento de la vida, donde el fin principal de todas las cosas es la felicidad. O sea, tú con la felicidad ya obtienes todo. Absurdo. Vemos nosotros otra cosmovisión que enseña el egocentrismo, y esta prácticamente nos dice que todo el universo gira alrededor de uno mismo. Tenemos otro, el relativismo. Esta nos enseña que no existe ninguna verdad absoluta. O sea, todo es negativo. Esto es falso.
Y así podemos ver los pensamientos de cada ser humano. Como se dice vulgarmente, cada loco con su tema. Llega a la universidad y cada uno tiene su tema. Y tienes que seguir. ¿Qué te están haciendo? Adoctrinando. ¿A qué vienes a la iglesia? A recibir doctrina. ¿A qué vas a la universidad? A adoctrinarte. Pero yo quiero adoctrinarme, amados hermanos, en cómo hacer negocios, en cómo hacer algo estable, pero no me puedo adoctrinar, amados hermanos, en irme en contra de la creación. Adoctrinarme, irme en contra de Dios, aquel que me hizo. Eso es lo que está haciendo, amados hermanos, esta sociedad. Por eso vemos tanto joven perdido. En muchas iglesias no hay, amados hermanos, jóvenes. Gloria a Dios que se han preparado, pero amados hermanos, se han preparado para otro lado, para poder negar la existencia de Dios, para poder pelear contra cualquiera y decir, acá dice esto. Pero sigamos entendiendo un poco más. Nosotros, para poder responder preguntas claras, como cristianos o como un ateo, yo debería tener una cosmovisión correcta, o debería entender, amados hermanos, las cosas correctas y no inventarme. Y con seguridad, ninguna de esas cosmovisiones sabemos perfectamente bien que es correcta. Sin embargo, todo cristiano lo conoce. ¿Por qué? Porque tenemos algo muy íntimo que se llama Espíritu Santo, algo que los otros no tienen. Algo que el Espíritu Santo dice en un libro de Juan, que Él es el que te va guiando a toda verdad. Entonces comenzamos a ver una diferencia extraordinaria. Nosotros tenemos ejemplos de preguntas. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Son preguntas sencillas, amados hermanos. Pero si tú preguntas a un ateo, vas a ver lo que te sale diciendo. ¿Cómo llegó a existir el mundo? Lógicamente ellos te hablan del Big Bang. Te hablan de situaciones que algo explotó. Pero ¿qué fue lo que explotó? Así sea lo más mínimo, diminuto, amados hermanos. Y ese diminuto, ¿quién lo hizo para poder explotar? ¿Verdad? Hay carencia de todo lo que ellos, los conceptos de ellos y respuestas. ¿Cuál es el propósito realmente de existir en esta tierra de cada uno de nosotros? ¿Qué pasaría después de la muerte? Como muchos dicen, nada. Mueres y se acabó todo, ya no hay nada, ya se acabó todo. La doctrina de los testigos de Jehová. Pero no, están equivocados, amados hermanos, porque de aquí hay algo más. Y la Biblia es la que te da la respuesta absolutamente de todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría después de la muerte? Otra pregunta, ¿existe Dios? ¿Qué es la verdad? Y si nosotros preguntamos, ¿existe Dios? La contestación de ellos es, ¿quién hizo a Dios? ¿Qué es la verdad? ¿Soy el estándar realmente yo de la verdad? ¿Cómo sabemos que la lógica existe? ¿Qué es la lógica? ¿A quién apelaremos para definir la lógica? Amados hermanos, esto es importantísimo. ¿A un profesor de la universidad? ¿A él apelaremos? ¿A él daremos cuenta? ¿Ese ser humano, amados hermanos, es mi autoridad? De ninguna manera. Entonces, todas estas preguntas tienen respuesta, y como acabo de decir, amados hermanos, lógica en la Biblia. Pero si tú preguntas a un ateo, vas a ver con qué cuento te sale. Son preguntas que definen acerca de nosotros y del mundo, de nuestro alrededor, y nuestras respuestas son determinadas por nuestra cosmovisión.
por lo que nosotros creemos. Y los factores principales que determinan la cosmovisión que uno tiene normalmente son en la cultura, la filosofía, en la ciencia, la religión. Perdón. Las creencias que uno tiene de estas cosmovisiones forman la base sobre lo que edifica y sintetiza toda la información que aprende en un sistema coherente. Dentro, amados hermanos, de una iglesia nosotros aprendemos, dentro de una escuela aprendemos, dentro de un colegio aprendemos, dentro de una universidad aprendemos. En todo lado estamos aprendiendo, ¿verdad? Así que es fundamental que la cosmovisión particular de cada uno es una serie de presuposiciones que perciben e interpretan la evidencia. En todo lo que vemos, en todo lo que observamos, lo que aprendemos, no solo lo interpretamos a la luz de nuestra cosmovisión, sino particularmente a las presuposiciones que tenemos en nuestra mente. A veces como que nos estamos chumando, pero cuando tú estudias prácticamente esta área, se habla de todo esto. Y esta es una arma fundamental para destruir argumentos. Entonces lo importante es reconocer, es que todos tenemos presuposiciones. Bien, incluso el que niega tener presuposiciones, alguno y dice que puede hacer observaciones e interpretar la evidencia que se presenta totalmente neutral, se contradice. Porque si hace esa declaración, está presuponiendo, amados hermanos, muchísimas cosas que no son naturales, como por ejemplo está presuponiendo las leyes de la lógica. Claro que muchos no me van a entender esto, pero más adelante vamos a comenzar a abrir. Entonces, está presuponiendo la validez de su método en contra otros métodos, de llegar a tener razón. Está presuponiendo del lenguaje humano, está presuponiendo un estándar de verdad, sin comprobar que ese estándar, amados hermanos, no es. Para la verdad es un estándar válido, presupone muchísimas cosas, entonces todos tienen presuposiciones. Y aquel que venga a decirme esto, aquel que venga a decirme de la teoría del Big Bang, aquel que venga a decirme de la teoría de Charles Darwin, amados hermanos, son pensamientos ¿de qué? De hombres. Eso es lo que está diciendo. Y yo no puedo erigirme, yo no puedo hacer caso a lo que dice un pensamiento. Entonces, ¿qué tratan de hacer ellos? A través de la ciencia verificar, a través de los hombres, de los monos y tanta situación que venimos de ahí. Eso tratan de verificar, pero hasta este siglo, amados hermanos, no lo hacen, no lo han podido. Entonces, finalmente, a las conclusiones que llegamos se basan en nuestras presuposiciones, nuestras creencias más fundamentales. Toda información que uno recibe lo interpreta a la luz de las presuposiciones. Y este es el caso con todas las personas, sin excepción de nadie. En cuanto a nuestra cosmovisión, en cuanto a nuestra manera de pensar, la neutralidad no existe. Cuando consideramos la información de la interpretación correcta que obtenemos, sea en la filosofía, sea en las ciencias naturales, sea en cuanto a la apologética, nadie puede ser neutral. Entonces, son unas bases para poder nosotros entender y para poder defender absolutamente todo. Entonces, vamos por favor al libro de Romanos capítulo 1, 19 al 22. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que tienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron a sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, toda la letanía que les di hace rato de las presuposiciones, amados hermanos, está aquí en el libro de Romanos, capítulo 1, 19, 22. Claro, nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces hay hombres, amados hermanos, que saben y se dan cuenta perfectamente bien de cómo sale el sol, de cómo llueve, las cosas naturales que nosotros podemos ver. Es que simplemente no fue hecho de la nada, fue hecho por un ser creador. Pero retiene, dice claramente la palabra santa de Dios. Estos hombres no quieren saber nada del creador. Amén. Bien, ahí nosotros podemos ver en Romanos. Entonces este versículo bíblico explica que están deteniendo la verdad voluntariamente en rebelión contra nuestro Creador en todas las cosas que se ha revelado. El versículo 18 dice, porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Entonces Dios nunca, amados hermanos, escondió la verdad, sino al revés, Él participó con la verdad. Participó con la creación para que nosotros entendamos de todo lo que está hecho, que Él hizo. Y de lo que Él hizo no queremos creer. Decimos no, es que yo vengo del mono, es que la evolución o simplemente venimos del Big Bang. Pero Dios está revelándose, Dios está diciendo en todo lo que tú estás viendo alrededor, en todo lo que es tu cuerpo mismo. ¿Te has puesto a pensar cómo crecen tus huesos, tus dientes? ¿Has analizado todo eso? ¿Quién pudo haberlo hecho eso? Amados hermanos, solamente nuestro Creador. Dios nos dio a conocer. Así que no está escondido las cosas, están frente a nuestros ojos. Cuando tú vas por primera vez a la playa y tú ves, amados hermanos, por primera vez ese mar, ¿verdad que nos admiramos? Algo maravilloso, algo extenso que no se alcanza a divisar al otro lado, y puro agua. ¿Y puedes entender que en toda esa extensidad hay otra clase de vida? ¿Quién pudo haber hecho eso? Solamente Dios. Y no paro ahí. ¿Te has puesto o has alzado a ver en la noche las estrellas del cosmos? Hay otra clase de seres ahí. No me invento yo, la Biblia dice. Aún dice que hay dentro de la tierra también otros seres. ¿Quién pudo haber hecho eso, amados hermanos? Es increíble que cuando nosotros nos ponemos a ver y nos ponemos a analizar todo bíblicamente y comenzamos a ver hechos y argumentos ya científicos, podemos ver, amados hermanos, reptilianos. ¿Y ahora y ellos de dónde nacieron? ¿Del mono? ¿Verdad? Todos los argumentos filosóficos, todos esos argumentos se rompen. Pero la Biblia es verdadera. La Biblia, amados hermanos, te enseña todo. Por eso nos dejó nuestro Padre Celestial esta brújula, para poder seguir. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? En Efesios capítulo 4, 18, la palabra santa de Dios dice: entenebrecidos en sus entendimientos, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Niegan a Dios Todopoderoso. Sus pensamientos son limitados. Piensan que van más allá ellos. Lógico, van más allá de la presencia de Dios. O sea, no están en el Señor. Bien, dice en el versículo 20 de 1 Corintios que estamos viendo: porque las cosas invisibles de Él,
Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. O sea, no hay excusa, amados hermanos, que si tú no confías en Dios, que si tú no crees en Dios, no tienes excusa de salvación, estás prácticamente un pie para el infierno. Entonces Dios se reveló cuando creó las cosas, se puso en exhibición a sí mismo para toda la creación. La creación es suficiente para dejar, amados hermanos, al hombre sin excusa. Intérnate en un bosque y quédate ahí callado y vas a ver que hay otra clase de vida ahí. Y así experimenten. Quédate en silencio en tu casa y vas a ver que hay otra clase de vida ahí. Hay hormigas trabajando. Hay hormigas haciendo muchas cosas. Amados hermanos, y muchos dicen que nosotros somos lo único. Dice en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, es decir, que ellos conocieron a Dios, no le glorifican como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Es chistoso ver, amados hermanos, porque yo he tenido estas disputas con jóvenes que están más o menos en cuarto, en quinto, sexto año haciendo tesis de universidad y vienen a querer hacer callar, vienen queriendo hacer temorizar. Entonces, el primer argumento, amados hermanos, yo no puedo dejarme llevar ni por ningún hombre. Entonces la tesis de ellos es que mi profesor, es que mi licenciado dice esto y a mí qué me importa lo que diga el licenciado, porque el licenciado vino aprendiendo de otros libros y esos libros son escritos por el mismo diablo. Pero la Biblia, amados hermanos, fue escrito por el Espíritu Santo, quien nos va enseñando absolutamente más abierto y nos da los testimonios alrededor de nosotros. Amén. Entonces estos hombres conocen de Dios solamente a ese Dios que mata. Pero ¿cómo me hablas de tu Dios si ese Dios en el Antiguo Testamento solamente ve sangre? A uno le escuché decir, él solamente bebe sangre, como que Dios se acerca y bebe la sangre. Amados hermanos, y no se dan cuenta que la palabra nos está especificando desde el Antiguo Testamento que viene el Cordero de Dios a morir por nosotros, y esa sangre de ese Cordero es la que nos redime a cada uno de nosotros. Entonces es totalmente absurdo lo que dicen ellos. En el libro de Salmos 14:1, las Escrituras dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, han hecho obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Se imaginan, amados hermanos? Dice el necio en su corazón. Miren dónde está el pecado, en el corazón, en tu necedad, en las situaciones que queremos seguir con este mundo, queremos vivir. Por eso leíamos nosotros el libro de Romanos 12:2, donde dice, cambiaos, dice nuestra mente, renovaos nuestro corazón. Si no renovamos nuestra mente, vamos a seguir siendo de este mundo, somos participantes realmente de este mundo. Estamos preocupados, amados hermanos, en todo lo que este mundo nos está dando. Preocupados en la riqueza, preocupados, amados hermanos, en la pobreza. Señor, no me bendices, ¿qué es lo que pasa? Claro, bueno, ese es otro punto. Pero, amados hermanos, lo que debemos estar enfocados es en todo este ámbito de nuestro Señor Jesucristo, en el ámbito espiritual. Cuando ellos no quieren entender y no dan credibilidad, se llama autonomía. Son autónomos. Según ellos no existe ninguna autoridad para ellos. Y a su vez es un rechazo de la existencia de Cristo. Y como cristianos debemos defender absolutamente toda la verdad. Esa es la guerra constante que tenemos, de no ceder, amados hermanos, un trozo de territorio a estos ateos. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Pero los ateos son astutos.
porque sabemos de quién vienen, viene de Satanás. Cuando hay que defender apologéticamente, amados hermanos, sobre estos temas, nos damos cuenta que lo primero que dicen ellos, un ateo, un evolucionista, uno que cree de la teoría de la evolución, uno que cree en Big Bang, ¿qué te dice? A ver, discutamos pero sin la Biblia. Esto es totalmente absurdo. Es como decirles a ellos que dejen de pensar en los filósofos y en los científicos. ¿Cómo me pueden decir que yo deje a un lado la Biblia cuando mi pensamiento, mi razonamiento está en Dios? ¿Dónde está el razonamiento realmente de esos ateos? En los libros, en donde estudiaron. Por eso ellos están argumentando. ¿Y dónde está mi argumento, amados hermanos? Centrado en Dios. Pero aún así, amados hermanos, si yo no pongo a Dios, todo lo que está alrededor, como acabamos de leer, son argumentos que dan para dejarle con la boca callada. Pero siempre vamos a tener a estas personas a nuestro alrededor. Ojo, aún nuestros hijos que están en la universidad ya vienen ya con esa filosofía y ya vienen a predicarte a ti. Ya vienen a decir prácticamente que la iglesia y el pastor les quieren tener solamente sujetos, solamente sacando la plata, solamente teniéndoles ahí como muñecos. Esa es la filosofía de ellos. Entonces ellos son liberales. Y tú que te das cuenta, ya no quieren vivir contigo. Ellos ya quieren pagar una pensión, ya quieren buscar un trabajo y quieren independizarse y quieren estar solos. Y pregúntense para qué. ¿Para estudiar? Una de las cosas. Dos, las farras no faltan, la droga no falta, el sexo no falta, etcétera, etcétera. ¿Quién está atrás de todo eso? Satanás. Por eso Dios permite la familia, un representante legal puesto por Dios, que es el Padre, para que pueda gobernar y para que pueda mandar absolutamente en todo sentido. Otro de los fundamentos es que nuestros hijos sean criados desde pequeños con el temor hacia Dios. No les dará mella cuando lleguen a la universidad. No temblarán al mundo. Al contrario, temblarán ante la presencia de Dios. Amén. Finalmente piden que suspendamos por un tiempo el reconocimiento de Cristo sobre nuestros pensamientos. Un ateo te dice eso. A ver, vamos a discutir la teoría esta, pero sin la Biblia, y no metas a Cristo. ¿Para qué metes a Cristo? Como decirle, ¿para qué metes a Darwin tú? ¿Es lógico o no es lógico? Entonces, ¿para qué metes tú eso? Amados hermanos, ¿cómo no voy a dar? Si Cristo es el que me dio la vida. Cristo es el que hizo todas las cosas, como dice Colosenses. Para Él. Fue hecho por medio de Él y para Él, dice las Escrituras. En el campo apologético, quiere que defendamos sin la Biblia, amados hermanos, estos ateos. Y que vayamos a las evidencias científicas, arqueológicas, argumentos lógicos. Como que ellos fueran, como dijimos, la autoridad. Ellos primero ponen miedo. Ellos ponen el estándar. Eso tal vez me va a entender las personas que están en la universidad. Y no es así, hermanos. Yo no puedo dejarme llevar absolutamente de nada. Acá no te digo que te dejes llevar por mí. Yo te hago ver y tienes la palabra santa de Dios en tus manos. Y yo fui uno como tú. Y Dios me ha destapado esa ceguedad. Y he podido ver con claridad las cosas divinas del Señor. Pero lógicamente leyendo, entregándome a Él, dejando realmente que el Espíritu Santo guíe mi vida. Porque a la final, cuando tú no conoces de Dios, eres ateo. ¿Por qué? Porque los pecados que tú haces, los llamas claramente, no son pecados. Y no quieres que nadie vea. Y si alguien te llama la atención, no, estás equivocado. Estás equivocado. No asumen su responsabilidad.
Así funciona el ateísmo. Efesios capítulo 6, 17 dice las Escrituras algo muy importante. Y tomad el yelmo de la salvación. ¿Y qué dice ahí? Conocemos de memoria. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo voy a defender yo algo, amados hermanos, sin la espada? ¿Verdad? Cuando yo hago guerra espiritual, no me voy, amados hermanos, vacío. Yo tengo que irme vestido, como dice Efesios, con el casco, con el yelmo de la salvación, para que el enemigo no me pueda interrumpir en mi mente. Con la coraza de justicia, porque Él manda dardos. Con la palabra de Dios, que es arma, amados hermanos, es la espada, voy a partir en dos al mismo diablo. Con el calzado del Evangelio, dice las Escrituras, ¿verdad? Predicar. Entonces yo no puedo, ¿cómo me voy a la guerra sin nada de eso? Yo tengo que irme bien puesto para que todo funcione. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Amén. Entonces la palabra de Dios, ha sido la que nos ha despertado de nuestra inconsciencia. El fundamento de todo es la palabra de Dios, y esto no es negociable, amados hermanos, para un cristiano dejar a un lado las Escrituras. No es negociable. Las Escrituras son parte de nosotros, y para poder defender contra cualquiera, yo necesito las Escrituras. Pero vemos en la actualidad que muchos defienden, como decir, la palabra de Dios, a Dios, sin las Escrituras. ¿Por qué? Porque se dejaron convencer primero del diablo, porque el diablo les dice no, pero sin las Escrituras. Entonces, ¿de qué voy a defender? ¿Verdad? El libro de Efesios capítulo 6, 19 dice: y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. El misterio. Así que son cosas que no están, muchas cosas que no están así abiertas, pero cuando estamos a base del poder del Espíritu Santo, nosotros podremos ver la gloria de Dios. Amén. Hay algo más que trasciende en nuestras vidas, y esto se llama el Espíritu Santo. Como cristianos, nuestras presuposiciones fundamentales son de nuestra cosmovisión. Entonces, yo lo que voy a suponer, lo que tengo de hipótesis, lo que tengo de todo, mi armamento, amados hermanos, ¿de qué es? De la Biblia. ¿De dónde más voy a tener? ¿Verdad? Si el otro sale a la batalla, ¿con qué instrumentos va a salir? Lógicamente con Charles Darwin. Va a salir con los científicos que dicen que descubrieron en tal año, que descubrieron esto, que descubrieron los Homo sapiens, que descubrieron, amados hermanos, tal mono, que el mono con las orejas, sin orejas, y tantas cosas. Entonces, yo debo defender, o estos principios debemos aprender nosotros para defender a las Escrituras, y todo tiene que estar, amados hermanos, presente la palabra santa de Dios, para que su santo poder también te ayude y te dé firmeza y puedas sacar cosas. Proverbios 16:4, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Entonces, todas las cosas hizo Jehová. Y si vamos a Colosenses, ese Jehová es nuestro Señor Jesucristo, que hizo para Él. Isaías 41:11 dice: he aquí todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y humillados. Los que contienden contigo serán como nada y perecerán. Así es que nosotros no podemos tenerles miedo a los ateos. No podemos tenerles miedo absolutamente a ninguno de ellos, porque Dios es el que saca bandera por nosotros. Amén. En el libro de Salmos capítulo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces no solamente es la tierra de Dios, sino también de los que estamos dentro de la tierra, los que estamos habitando.
¿Qué nos está demostrando, amados hermanos, la palabra santa de Dios? Que Dios hizo todo, absolutamente todo lo que nosotros contemplamos en esta tierra, animales, peces, seres humanos, amados hermanos, aún hasta lo que yo les decía, reptilianos y tantas cosas. Dios, Jesucristo creó para Él. Pero muchos se rebelan, como seres humanos mismos se rebelan en contra de Dios. En el libro de Efesios capítulo 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nosotros hemos sido predestinados. Si yo estoy aquí predicando la palabra santa de Dios, es porque Dios ya sabía, amados hermanos, desde antes, desde la fundación, desde antes, Él sabía y conocía que yo voy a estar predicando. Él conoce perfectamente bien que tú estás sentado aquí, es no porque tú quisiste, es porque Él te trajo. Y no es porque tú te humillaste, es porque Él te trajo, Él tocó tu corazón. Lo que te toca aquí es hacer humillarte para poder servirle. ¿Cuántos decimos amén? Entonces Dios hizo todo. Él gobierna absolutamente todo. Y lo mejor de todo, que Dios se ha revelado a nuestros corazones. Todo está saturado con la revelación de Dios. En nuestra Biblia, en nuestro cuerpo, en la ciencia. Si tú alzas a ver en la noche el cosmos, todo, vas a ver que eso no fue creado así nomás. ¿Te has puesto a pensar cómo se sostiene en realidad la tierra? Y si tú lees Job, lees los libros de la Biblia, vas a encontrar que ahí está. Dice que Dios es el que lo sostiene. Todo esto es tremendo. Proverbios capítulo 22, 17 dice: inclina tu oído y oye la palabra de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría. ¿Cuánto nos hace, amados hermanos, bien escuchar los consejos sabios de las personas que realmente tienen temor a Dios? Y eso lo dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuánta gente, amados hermanos, ha despreciado la casa del Señor? ¿Cuánta gente desprecia estudiar las Sagradas Escrituras? Y la Biblia lo dice, no lo digo yo, son insensatos, dice. ¿Verdad? Entonces ahí nosotros podemos irnos de nuevo a Romanos capítulo 12, 2, y encontramos las dos versiones. Dice: transformaos tu mente, tu corazón, ya no vivas como viven el resto. Ya no vivas de esa naturaleza pecaminosa caída. Ya no vivas realmente como Satanás. Dice Colosenses 2:3. He aquí están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Dónde? En nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos buscamos a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos clamamos, amados hermanos, a Él? A veces como que nos falta sabiduría, nos falta entendimiento, porque dejamos a Cristo fuera de nuestras vidas. Él tiene que ser, como dice, el camino, la verdad y la vida. Aparte de Cristo no existe ciencia, no existe sabiduría, no existe conocimiento. Todo esto nos las reveló, amados hermanos, las Sagradas Escrituras. No tenemos que probar en ningún libro, porque las Escrituras se prueban a sí mismos y son veraces. Las Escrituras nos enseñan. ¿Se han dado cuenta ustedes que la Biblia, de los 66 libros que tiene, encontramos toda disciplina para estudiar? Absolutamente todo. ¿En qué libro de esta tierra encuentras eso? No hay. Solamente comenzando por ahí están ganados. ¿Cómo probamos que las Escrituras es la verdad? Las ciencias naturales tienen mucho sentido y la confirman. Y todo eso, amados hermanos, es un alimento de nuestra fe.
Es por eso que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Dios vive en nuestros corazones. Por eso somos el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creemos? ¿Verdad? Él mismo habla a nuestros corazones, su testimonio. Él es el que pone, amados hermanos, el testimonio en nuestro ser. Ojo, y no hecho por ningún concilio de hombres. El que niega a Dios realmente tiene una cosmovisión necia, tiene una cosmovisión diabólica, entregada realmente a este mundo, donde sabemos que este mundo, prácticamente el que gobierna es Satanás. Amén. Entonces vamos a dejar esta introducción, puertas abiertas para que ustedes puedan también consultar. Este estudio es extraordinario, es preciosísimo. Aquí sí es un estudio para poder defender la fe, para poder, amados hermanos, seguir como cristianos creyentes. Amén. Ponte de pie.